Buen día, esta es la decimosexta y última clase que va a tratar sobre abdomen agudo, pero antes les voy a hablar de lo que quedó pendiente en la clase precedente, que es la imagenología en el COVID-19. Para evaluar la neumopatía que produce el COVID, digamos, hay reportes del uso de tomografía, que son los más numerosos. Esencialmente se usó tomografía para evaluar el COVID. También hay reportes del uso de la radiografía simple de tórax y hay reportes marginales del uso de la ecografía. Les voy a mostrar dos casos autóctonos nuestros del inicio de la epidemia y por la primera semana de marzo, ambos, eh, bueno, en los cuales yo participé. Este es el primer caso, un hombre de unos 55 años que vino, tenía que no tenía nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico se estableció unos 6 o 7 días después. El paciente vino por fiebre, tos seca y dolor de garganta. eh, y a los 2 días del inicio de los síntomas presentó esta radiografía que es normal. A los 2 días, o sea, en el cuarto día del inicio de los síntomas, se repitió la radiografía porque no andaba bien, no estaba bien. Y en esta segunda radiografía se observan, sí, ya anomalías y básicamente tres focos muy sutiles de condensación, mal sistematizados. Uno en campo medio izquierdo, otro en campo inferior izquierdo paracardíaco y otro en campo inferior derecho. Con esto se le sugirió al paciente hacer una, una tomografía y la tomografía mostró esto, mostró focos parcheados en vidrio esmerilado. Parcheado significa que las imágenes patológicas están separadas por pulmón normal y vidrio esmerilado es un aumento de la atenuación pulmonar, pero por debajo del nivel de la atenuación de los vasos sanguíneos. O sea, en los focos de vidrio esmerilado, si hay vasos sanguíneos, se delimitan perfectamente. Esto hace la diferencia con la condensación. En la condensación la atenuación es mayor y es del nivel similar a los vasos sanguíneos. No se pueden distinguir los vasos sanguíneos del foco patológico. Estos focos son múltiples, multilobares, de predominio periférico, más cercanos a la pleura que centrales, y predominando en lóbulos inferiores, sobre todo en el sector posterior de los lóbulos inferiores. El paciente no evolucionó bien y a la semana, ya con diagnóstico conocido, esto ya es en el día 10 o 11 de la enfermedad, en la segunda semana de la enfermedad, el paciente presentó esta tomografía en la cual se observa que los focos de virus perilado evolucionaron, muchos de ellos a condensación, a una atenuación mayor, siempre periférico, multilobares y siempre predominando en lóbulos inferiores y en la cara posterior de estos, ¿verdad? Aquí tenemos a la izquierda la tomografía del día 4, o sea, en la primera semana de enfermedad, y a la derecha la tomografía del día 11, y se observa la evolución típica en los pacientes que evolucionan mal clínicamente. En los pacientes que evolucionan bien clínicamente, estos focos en virus esmerilado se quedan en virus esmerilado en la segunda semana o incluso van desapareciendo lentamente. En los que evolucionan clínicamente mal, en general hay una evolución desde virus esmerilado hacia condensación, como en este caso. Esto pretende mostrar también estas imágenes, la radiografía y la tomografía se hicieron prácticamente en el mismo momento, hay unos 15 minutos de diferencia, y fíjense la mucho mayor información que aporta la tomografía con respecto a la radiografía. Bueno, en tomografía, por lo tanto, los hallazgos típicos. El hallazgo típico es lo que acabamos de ver, focos parcheados en virus esmerilado múltiples, multilobares, predominando sobre todo en el sector posterior de lóbulos inferiores. Estos focos de virus esmerilado se pueden asociar a un engrosamiento de septos, o sea, a patología intersticial, y van a dar un patrón que se llama juntos. El virus esmerilado y el engrosamiento de septos, cuando están asociados, dan lugar a un patrón que se llama empedrado o crazy paving. Estos hallazgos se ven habitualmente en la primera semana de la enfermedad, desde el día 3. La evolución de esto se va a dar hacia la resolución o hacia la estabilidad o resolución en la mayoría de los pacientes, y en aquellos que evolucionan mal va a evolucionar hacia la condensación, como en el caso que acabamos de ver. Alrededor de un 10% de pacientes sintomáticos van a tener imágenes normales, en tanto que 50% de los pacientes van a tener imágenes normales en los 2 días.
Eh, el paciente que acabamos de ver evolucionó bien y terminó saliendo del hospital. Este es el segundo caso, más o menos de la misma época. Es su tomografía inicial, donde se observan de nuevo focos en vidrio esmerilado, parcheados. Hay un foco acá separado por pulmón normal de otro foco acá, que predominan en la periferia y sobre todo en los lóbulos inferiores. Y si ustedes se fijan detenidamente, van a ver que a los focos de vidrio esmerilado se suma un engrosamiento de septos. Hay como un pavimento, una imagen en pavimento o en empedrado, que se ve con mayor detalle en esta imagen agrandada. El paciente no evolucionó bien, ingresó a la unidad de terapia intensiva. Esta es la radiografía. La primera tomografía está hecha en el día 6 o 7 de la enfermedad. Esta radiografía está hecha 24, unos 3 o 4 días después, ya en unidad de terapia intensiva. Se observa una condensación bilateral difusa con broncograma aéreo en la base derecha. Siguió evolucionando mal el paciente. Esta es la radiografía hecha 24 horas después de la precedente. La condensación aumenta, es bilateral difusa y lamentablemente unas horas después de esta radiografía el paciente falleció. Este cuadro muestra cuáles son los hallazgos que podemos esperar con alta frecuencia en el COVID, cuáles son aquellos que no son tan frecuentes o muy poco frecuentes y cuáles son aquellos que prácticamente no se ven y que cuando vemos nos obliga a buscar otro diagnóstico alternativo. Lo vimos en los dos casos es lo frecuente: vidrio esmerilado, múltiples, bilaterales, de distribución periférica subpleural. Vidrio esmerilado con condensación también se da. Y predomina el sector posterior de lóbulos inferiores. También es frecuente ver broncograma aéreo y empedrado, crazy paving, que es raro de ver. Es muy raro que la patología sea unifocal, que esté en un solo lugar. Es muy raro que sea solo condensación sin vidrio esmerilado. Y es muy raro que dé derrame pleural, contrariamente a otras neumopatías, en particular bacterianas. ¿Qué es excepcional? Se ve, pero excepcionalmente casi nunca se ve. Adenopatías. Si vemos adenopatías en la tomografía, tenemos que plantear un diagnóstico alternativo. Tampoco se ve, tampoco estas opacidades cavitan ni calcifican, ¿verdad? En radiología, la semiología es la misma. La diferencia es que la radiología muestra mucho menos el vidrio esmerilado que la tomografía. Por eso en la primera semana, en el momento del diagnóstico, la radiografía es menos útil que la tomografía. Pero en contrapartida, la radiografía ve muy bien la condensación. O sea, si el paciente evoluciona mal, los pacientes que se quedan internados y más aún los que van a terapia intensiva son aquellos que evolucionaron mal. Y estos pacientes en general van a tener condensación. Y la condensación es fácil de ver por radiografía. Y la radiografía tiene un plus, que es el hecho de que es portátil. Y estos pacientes, si los llevamos al tomógrafo, si los sacamos de su sala y los llevamos al tomógrafo, exponemos a las demás personas, al personal de blanco y a los pacientes que van a venir después de ellos a un contagio. Por lo tanto, la radiografía es el método predilecto para seguir los pacientes internados, sobre todo aquellos que están en unidad de terapia intensiva, porque el aparato se va hasta la cama del paciente. La ecografía, no me voy a detener en esto, la ecografía también puede diagnosticar la enfermedad, pero no tiene un valor establecido. Sencillamente en la ecografía tiene varios elementos a favor, pero tiene uno en contra que hace que no sea un método bueno, y es que los hallazgos son difíciles de comparar y de reproducir. Eh, es muy fácil comparar dos radiografías o dos tomografías, se pone una al lado de la otra y se compara, pero la ecografía es muy difícil de comparar y esto hace que no sea, al menos en mi opinión, útil para la enfermedad. ¿Qué imágenes hay que usar de acuerdo al momento? Hay tres momentos en que nos pueden pedir que usemos imágenes. El primero es para el diagnóstico. De hecho, la tomografía se usó para diagnosticar la enfermedad en China. En los unos 20.000 casos de la estadística china fueron diagnosticados solamente por tomografía, no tienen test de PCR. Esto se usó, pero hoy se dejó de usar. Ya les digo que para el diagnóstico
se dejó de usar. El diagnóstico se hace por el test de PCR. También nos pueden pedir imágenes de inicio en un paciente con diagnóstico positivo. O sea, el paciente se hace un test, sale positivo, tenemos o no que hacerle imagen a ese paciente. Es el segundo momento que podemos plantearnos hacer imagen. Y el tercero, para seguir los pacientes. Bueno, como todo en esta enfermedad, hay algunas certezas y muchas dudas, ¿verdad? ¿Dónde hay certeza? En estos dos últimos grupos. En el paciente que se hace un test y sale positivo, ya todas las sociedades coinciden en qué es lo que hay que hacer con las imágenes. Hay que hacerle imagen solamente a los pacientes que tienen síntomas importantes. Solamente ellos ameritan una imagen. Esto va a servir como examen de base porque es esperable que este paciente no evolucione bien y va a ayudar al manejo clínico. No hay que hacerle imagen a los demás pacientes, que son la inmensa mayoría. O sea, el paciente que se hace un test no tiene por qué tener imagen a no ser que esté enfermo y bien enfermo. ¿Y qué estudio hay que hacerle? Hay que hacerle una tomografía porque vimos que en esa primera semana la tomografía es mucho más informativa que la radiografía. El segundo grupo en el que hay consenso es en el seguimiento de los pacientes. Y todas las sociedades coinciden en que solamente hay que hacerle imagen a los pacientes que empeoran. Esto es muy importante porque los pacientes que están en terapia intensiva por cualquier otra causa son sometidos a imágenes, a radiografías de tórax todo el tiempo. Esto no es así con los pacientes COVID por la exposición a los demás, digamos. Entonces, solamente se le va a hacer radiografía a los pacientes que empeoran. Y el empeoramiento se puede dar porque la enfermedad misma progresó, porque se sobreinfectó con bacterias y ya no es más una neumopatía solo por COVID, sino se agregó una neumopatía bacteriana, porque el paciente hizo una embolia pulmonar o porque tuvo otras complicaciones como neumotórax. Bueno, en el seguimiento de estos pacientes se recomienda el uso de radiografía portátil, aunque hay situaciones en que es obligatorio el uso de la tomografía, por ejemplo, para diagnosticar una embolia pulmonar. En el primer grupo, en el diagnóstico, sí que hay controversia. Digamos que las conclusiones son estas dos, que sí se puede usar en un escenario catastrófico desde el punto de vista epidemiológico. Se puede usar eh, en, cuando estamos en un escenario como el que ocurrió en China o en Milán o en New York. Ahí se puede usar porque hay que examinar a muchos pacientes y la tomografía rápida tiene alta sensibilidad. Y también dejan abierto dejan abierto el método como test diagnóstico prequirúrgico. Esto en muchos lugares están pidiendo tomografías de tórax a los pacientes que se van a operar para ver si tienen si es un paciente portador asintomático, porque un porcentaje de los portadores asintomáticos tienen hallazgos en la tomografía. En conclusión, con respecto al COVID, las imágenes en principio no hacen el diagnóstico, no está bien hacer el diagnóstico con imágenes, a no ser que estemos en un escenario de catástrofe epidemiológica. La imagen se justifica una imagen, pedirle una imagen a un paciente, a cualquier paciente fuera del escenario COVID, se justifica solo si tiene la potencialidad de cambiar la conducta. Esto es globalmente cierto y es particularmente mucho más cierto en la neumopatía por COVID, circunstancia en la cual hacerle imagen a un paciente expone a otra gente al contagio, a otras personas al contagio. Hay una tendencia a usar los métodos portátiles para hacer imágenes a estos pacientes y cada institución debe pensar y establecer su protocolo de acuerdo a los medios que tiene, ¿verdad? Vamos a pasar al tema de la clase de hoy, que es el abdomen agudo. El abdomen agudo es el paciente que presenta dolor dolor de inicio reciente, un dolor agudo de abdomen. Eh, es extremadamente frecuente como causa de consulta en las urgencias, naturalmente. Eh, Antiguamente, muchos de estos pacientes eran sometidos a laparotomías exploradoras, o sea, a cirugías exploratorias a ver de qué se trataba. Esto hoy es marginal, es excepcional que un paciente vaya hoy a la laparotomía exploradora. Tiene uno que estar en un lugar donde no hay ningún medio de apoyo de imagen para recurrir a esto. Y sobre todo, la tomografía es la que modificó esta conducta de la laparotomía exploradora.
en un lugar donde haya tomografía disponible. La ecografía ya resuelve gran parte de los casos de abdomen agudo, eh, eh, y la tomografía es el mejor método. Si se cuenta con este apoyo imagenológico, recurrir a una aparatomía exploradora no es correcto, digamos. La radiografía simple de abdomen en el abdomen agudo, en el dolor abdominal agudo, tiene una utilidad marginal, en otros casos sí. Ahí a la derecha tenemos los cuadros más frecuentes que conducen a dolor abdominal agudo, y que requieren muchos de ellos resolución quirúrgica, ¿verdad? Que son importantes de diagnosticar. Y vamos a ver ejemplos. Em, Antes de ir a entrar a cada patología en particular, les quiero hablar de la importancia de la tomografía. La tomografía es la que generalmente define en estos pacientes graves el diagnóstico, y en la tomografía en el abdomen agudo hay un detalle que quiero que recuerden, y es que hay que mirar la grasa. El diagnóstico está en la grasa. ¿Ok? Les voy a explicar de qué estoy hablando. En tomografía computada, la grasa es hipodensa. Fíjense en el tejido graso subcutáneo de este paciente. El, Fíjense el color de la grasa, la densidad de la grasa es casi negra. Lo mismo pasa con la grasa intracavitaria, que está entre las asas intestinales. Hay mucha diferencia de densidad entre la grasa y el músculo. Por ejemplo, por darles una idea, la grasa tiene una densidad que va de -100 a -400 unidades Hounsfield, en tanto que el músculo está alrededor de 30-40. El agua es 0, la vesícula es 0, el hígado es 40 a 60, al igual que los riñones y el vaso. O sea, hay mucha diferencia. Cuando haya un proceso inflamatorio, y esto es importante, va a haber edema. Y edema es agua. Y el agua tiene 0. Y entre 0 y -200 hay muchísima diferencia. Por lo tanto, cuando haya un edema en cualquier órgano abdominal, en cualquiera de ellos, la grasa alrededor del órgano va a cambiar de color, y va a cambiar de forma muy notable, porque la presencia de pequeñas cantidades de agua modifica mucho el color final, digamos. Y les voy a mostrar, y esto es lo que hay que buscar. El signo cardinal de toditas las itis, las que a ustedes se les ocurra: pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, colecistitis, es un cambio, un aumento en la densidad de la grasa adyacente al proceso inflamatorio. Esto es lo que se llama infiltración o densificación de la grasa. Y les voy a dar dos ejemplos antes de entrar a los ejemplos específicos. En este caso, esta es una tomografía de abdomen, y fíjense en el flanco izquierdo, alrededor del colon descendente, cómo la atenuación de la grasa aumenta. Acá el color, la densidad de esta grasa es totalmente diferente a la densidad del resto de la grasa que hay dentro del abdomen. En este sector redondeado, marcado por estas flechas blancas, la grasa tiene una atenuación mayor. Y si tiene una atenuación mayor es porque se sumó algo de densidad mayor, en este caso líquido, y eso traduce edema. Y todavía no sabemos qué tiene el paciente, pero sí sabemos que su problema está acá. Y tenemos que mirar con detenimiento esta zona del intestino. El paciente tiene una diverticulitis que predomina en el colon descendente, en el sigmoides. Lo mismo pasa con este paciente, que es portador de una apendicitis. La flecha blanca muestra un coprolito en la base del apéndice, la flecha negra muestra el ciego. Esta estructura que sale del ciego hacia atrás retrocecal es un apéndice retrocecal. Y alrededor del apéndice hay un cambio en la atenuación de la grasa, una densificación de la grasa regional, que de nuevo traduce edema. Y nos está demostrando que el proceso inflamatorio causante del dolor abdominal de este paciente está aquí. En este caso particular es una apendicitis aguda. Pero siempre en todas las itis, en las pancreatitis, hay que fijarse en la densidad de la grasa adyacente, porque cuando vemos una tomografía abdominal donde hay cambio en la atenuación de la grasa, ahí está la patología. Vamos a empezar con la obstrucción intestinal. Algunas palabras sobre la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal tiene un diagnóstico clínico, detención de heces y gases.
y tiene un diagnóstico diferencial que es el ilio paralítico que se ve en ciertas circunstancias, en postoperatorio o en isquemia digestiva. La obstrucción intestinal puede estar a nivel del intestino delgado o a nivel del colon. Esto es muy importante porque en el adulto las obstrucciones del intestino delgado son casi siempre se originan en una patología benigna. Tenemos las adherencias, las hernias externas o internas, ileobiliar, invaginación, etc. Las neoplasias del intestino delgado son raras. O sea, cuando nosotros sabemos que la obstrucción intestinal está en el intestino delgado, probablemente la patología es benigna. Sin embargo, cuando la obstrucción está en el colon, largamente la primera causa es neoplásica y está representada por el cáncer de colon y las metástasis, ¿verdad? O sea, por invasión de neoplasias pélvicas. O sea, es importante discriminar dónde está la obstrucción intestinal. El diagnóstico, como ya les dije, es clínico. La radiografía puede ayudar, idealmente hay que hacer en decúbito y en posición de pie la de decúbito nos permite evaluar mejor los gases y la anatomía y determinar dónde está obstruido el paciente. Ahora, la TAC es mucho mejor para este fin, para localizar el sitio de obstrucción. Además, en muchas circunstancias nos puede permitir ver la causa de la obstrucción y sobre todo, algo muy importante, si hay signos de isquemia, si hay o no signos de isquemia. Para eso hay que inyectar contrastes, ciertamente, y ustedes saben que un paciente que está obstruido, que tiene una obstrucción intestinal, tiene un compromiso vascular del asa obstruida. Y si el paciente puede tener, no es que tiene sí o sí, puede tener un compromiso vascular de acuerdo a los tipos de obstrucción. Y si tiene un compromiso vascular, el paciente hay que operarlo. Si no tiene, en general se espera que espere solo la obstrucción. La ecografía también puede mostrar el sitio de obstrucción y eventualmente mostrar signos indirectos de sufrimiento intestinal, en particular líquido libre. El diagnóstico de obstrucción intestinal se basa en la demostración de una transición entre intestino dilatado e intestino vacío. Ya vimos esto en la clase de tubo digestivo. El tubo digestivo es como una manguera elástica que cuando se obstruye se dilata por encima y se vacía por debajo. El diagnóstico diferencial es el hilo. En el hilo no hay transición. Todo el intestino, desde el duodeno hasta el recto, está dilatado. El diagnóstico, por lo tanto, de obstrucción intestinal se basa, número uno, en transición, porque esto solamente se ve en la obstrucción mecánica. Los dos siguientes elementos del diagnóstico se pueden ver en la obstrucción mecánica y en el ilio. La dilatación se considera una asa dilatada cuando mide más de 3 centímetros de diámetro en una longitud de 10 centímetros y cuando hay más de 3 niveles hidroaéreos delgados. Eso se puede ver solo en la radiografía simple abdomen en posición de pie. Esta es una radiografía simple abdomen en posición de pie que muestra transición, porque hay gas solamente en el intestino delgado, el colon está vacío, en el estómago también hay nivel, hay líquido, y en el recto no hay gas, ¿verdad? Hay transición, hay niveles, hay dilatación. En este paciente, esto es en decúbito, esto en posición de pie, fíjense la dilatación de asas, las asas miden más de 3 centímetros en una longitud bastante mayor a 10 centímetros, al ponerse de pie aparecen niveles hidroaéreos y hay una transición porque todo el aire está en el intestino delgado, no hay nada de aire en el colon. Es otro ejemplo de obstrucción. Este paciente tiene una enorme dilatación del colon, de todo el colon, y la tomografía muestra de nuevo una dilatación del colon hasta este segmento que está acá en el colon, la unión descendente sigmoide que tiene una pared engrosada. Fíjense, este es el ciego muy dilatado, este es el sigmoide con la luz vacía, hay una transición en el recto, casi no había gas. El paciente tiene una obstrucción, por lo tanto, colónica. Tiene una obstrucción colónica y como la mayoría de las obstrucciones colónicas es neoplásica, tenía un tumor en el colon sigmoide. Este paciente tiene una dilatación de asas delgadas. El colon está vacío. Este es el colon ascendente. El colon descendente es esto que estoy acá marcando, minúsculo. O sea, hay una transición entre asas delgadas dilatadas y un colon vacío. Por lo tanto, el problema es obstructivo mecánico y está en el intestino delgado. La causa era una hernia inguinal. Eso no hace falta que
que sepan, estrangulada. Les voy a mostrar algún caso, cómo se ve esto en la práctica, digamos, en una tomografía. Esta es una paciente. Les voy a mostrar las imágenes interesantes. Es una tomografía de abdomen. Voy a hacer desfilar las imágenes de arriba para abajo. El hígado ven a la derecha, el estómago. Y fíjense qué llamativa es la dilatación colónica. Qué llamativa es la dilatación del colon. Muy dilatado el colon. Sigan. Cuando uno ve una dilatación tiene que seguir distalmente. Este es el colon descendente. Estos dos son el colon transverso. Este es el colon ascendente. Vamos a ir bajando. El colon sigue dilatado. Sigue dilatado. El colon descendente aquí. Sigue dilatado. Eh, eh, Sigue dilatado hasta este punto que está acá. Esta es la zona de transición. Cuando yo paso la zona de transición, me voy a encontrar con un colon totalmente vacío. Este es el resto del colon sigmoide vacío. En el punto de transición hay un engrosamiento parietal del intestino y por encima una enorme dilatación. Por lo tanto, hay dilatación, hay transición. Esto es una obstrucción mecánica, parecido al caso que les acabo de mostrar, por una neoplasia de colon sigmoides. Fíjense que el paciente tiene el intestino delgado casi vacío y esto se debe a que la válvula ileocecal es competente. Tenemos una válvula en la unión entre el ilion y el ciego. En el 50% de la humanidad esa válvula es competente e impide que el gas del colon vaya retrógradamente al ilion. En la otra mitad de la población la válvula es incompetente y entonces el colon se puede descargar y la dilatación va a ser global, no va a ser solamente colónica, sino que va a ser colon e intestino delgado. En este caso, como la válvula es competente, la dilatación es solo en el colon. Eh, es mucho mejor que la válvula sea incompetente porque muchos de estos pacientes perforan el ciego cuando este se dilata mucho. Vamos a seguir con la presentación. La perforación intestinal es la siguiente causa de dolor abdominal agudo que vamos a ver. En la perforación intestinal la tomografía es el mejor método porque puede demostrar cantidades ínfimas de aire. En la radiografía ya hablamos de esto durante el año. Si vamos a usar radiografía tenemos que hacer una radiografía de tórax porque la radiografía de tórax muestra mucho mejor el neumoperitoneo. Cuando perfora un tubo digestivo sale gas al peritoneo, eso se llama neumoperitoneo. El diagnóstico de neumoperitoneo es muy fácil por tomografía. En la radiografía simple de abdomen es difícil de hacer, la radiografía de tórax es más fácil. Nunca se olviden eso, parece paradójico, pero si querés diagnosticar neumoperitoneo, tenés que hacer una radiografía de tórax, porque ahí se ve mejor el diafragma y el aire que está debajo del diafragma. Recuerden que el aire adopta una posición antideclive, va a ir a la parte más alta de la cavidad donde está alojada, y eso es por debajo del diafragma en un paciente en posición de pie. Las causas más comunes son perforación de úlcera gástrica duodenal de lejos en el adulto, la primera causa de perforación intestinal. Pero cualquier proceso inflamatorio tipo diverticulitis o apendicitis puede perforar, igual que las neoplasias puede perforar. Recuerden que en el postoperatorio es normal ver neumoperitoneo durante 3 o 4 días. Bueno, este es el ejemplo que les acabo de dar. Este paciente tenía una sospecha de perforación intestinal, se hizo esta radiografía de tórax y en la radiografía de tórax muestra a la izquierda es más difícil de evaluar porque acá hay aire debajo del diafragma, pero a la izquierda tenemos tubo digestivo, tenemos el estómago, entonces es menos evidente que a la derecha, porque a la derecha no tiene que haber nada de aire debajo del diafragma. Acá está el diafragma, debajo el diafragma está pegado al hígado en condiciones normales. Sin embargo, en este paciente, entre el borde superior del hígado y el diafragma, hay un sándwich de aire. O sea, este paciente tiene un neumoperitoneo. Y fíjense, este paciente, en la radiografía de abdomen, el diagnóstico es mucho más complicado. Vamos a ver cómo se ve en tomografía. En tomografía es muy fácil de ver. Les voy a mostrar un caso.
Este era el caso. Bueno, em, el, el- fíjense esta paciente tiene una perforación ella perforó un divertículo, tuvo una diverticulitis y el divertículo perforó a peritoneo. Eso es raro en las peridiverticulitis. Perforó y esto que se ve acá es gas. El gas, esto nunca se olviden, es una cuestión práctica muy importante. El gas libre, toda, toda tomografía por dolor abdominal agudo tiene que ser evaluada en ventana pulmonar. Entonces, hay que elegir o le piden al técnico que le ponga una ventana pulmonar y van a ver cómo, qué es lo que yo acabo de hacer. Y fíjense cómo se vuelve mucho más evidente el diagnóstico. En la ventana pulmonar se crea un contraste muy grande entre el aire y el resto, entonces es fácil de ver que este aire está fuera del intestino y que este aire puede estar dentro del intestino. Incluso pequeñas cantidades de aire, fíjense, esto es aire fuera del intestino, esto es aire fuera del intestino. Si esto fuera lo único que tiene la paciente, nos permitiría ya hacer el diagnóstico de perforación de víscera hueca. Este aire está fuera del intestino, acá no hay ninguna asa entre el riñón y el hígado. Digamos, o sea, nunca se olviden de ver la tomografía en ventana pulmonar en los casos de abdomen agudo, porque la perforación intestinal es diagnóstico mucho más fácil ahí. Acá se ve en la reconstrucción sagital, fíjense la cantidad de aire libre acá por delante del hígado que tiene esta paciente, que obviamente fue sometida a cirugía. El, la apendicitis aguda tiene un diagnóstico clínico y laboratorial bastante malo. Esto es importante. Las imágenes tienen una eficacia mayor para el diagnóstico que la clínica y el laboratorio juntos. La- el diagnóstico clínico y laboratorial tiene un 20 a 35% de falsos positivos. La radiografía no sirve para el diagnóstico de apendicitis, no se usa habitualmente. El método que se usa en primera lección es la ecografía, sobre todo en niños, ¿verdad? Porque no irradia. La ecografía va a mostrar una estructura, un asa digestiva, el apéndice es un asa finalmente, pero que tiene un fondo de saco ciego y un extremo ciego que termina en fondo de saco ciego y un extremo que termina en el ciego, o sea, sale del ciego y termina en fondo de saco ciego. Es aperistáltica, no tiene peristaltismo. Y esta estructura tiene que medir más de 6 milímetros de diámetro. Este es el límite, ¿verdad? Cuando mide más de 6 milímetros de diámetro se considera que está engrosada y que está inflamada. La TAC sirve si la eco no es concluyente. Primera línea eco, segunda TAC. Entonces, en una ecografía se ve esta imagen, esta es la famosa imagen en diana. Van a escuchar muchísimas veces imagen en diana de apendicitis, cuando uno corta transversalmente el apéndice y se ve como una de estas cuestiones de tiro al blanco, ¿verdad? Se ven las diferentes capas de la pared apendicular. Este es el apéndice y esto blanco que está alrededor, esto ecogénico, es grasa inflamada. La misma cosa que vemos en tomografía, vemos también en ecografía, pero más sutilmente. Este es un corte longitudinal con respecto al apéndice. Este es el ciego, acá está el hilon, y del ciego sale esta estructura que va a terminar por el otro extremo en un fondo de saco ciego. Eh, en un fondo de saco ciego. Este es el apéndice. Acá está medido el apéndice, mide 8,3 milímetros, por lo tanto el paciente tiene una apendicitis aguda. Este es otro ejemplo, un corte transversal del abdomen en el eje mayor del apéndice. Este es el ciego. Del ciego sale esta estructura que da vuelta como una C y termina en fondo de saco ciego y que mide más de 6 milímetros claramente. La ecografía también puede mostrar signos de complicación. Acá ya hay líquido libre en el abdomen, o sea, probablemente el apéndice está perforado. Vamos a ver cómo se ve en la tomografía una apendicitis aguda. Eh, Cómo se ve en la tomografía una apendicitis aguda. Eh, Siempre acuérdense la grasa. Fíjense en la grasa. Le voy a mostrar los cortes axiales de esta paciente. Voy de arriba para abajo. Ahí tenemos el hígado a la derecha,
el vaso a la izquierda, el páncreas en el medio. Después por debajo del hígado del vaso van a empezar a aparecer los riñones de lado y otro. Acá está la vesícula, asas digestivas. Y fíjense en la grasa abdominal, bien homogénea, hipodensa. ¿Y qué va a pasar con esa grasa? Este es el ciego. ¿Y qué va a pasar con esta grasa en la fosa ilíaca derecha? Hay un cambio en la atenuación de la grasa. Alrededor de esta estructura que es un apéndice engrosado. Está inflamada la grasa acá, inflamada la grasa acá, hay un proceso inflamatorio agudo. Esto es un coprolito en la base del apéndice cecal. El apéndice de esta estructura que termina en fondo de saco ciego acá mide más de 6 milímetros y está rodeada de un cambio en la atenuación, de una infiltración de la grasa en la fosa ilíaca derecha. Si ustedes comparan esta grasa de esta zona que les estoy mostrando con esta grasa o con esta otra, se dan cuenta que aquí hay un aumento de la ansiedad. Ese es el factor fundamental para el diagnóstico. La peridiverticulitis aguda es muy común. La causa es por la perforación de un divertículo que es contenida. Cuando perfora un apéndice, el paciente va a peritonitis, porque el apéndice está libre en la cavidad peritoneal. Sin embargo, en realidad hay un porcentaje que evoluciona a plastrón. Cuando perfora un apéndice, el 85% de los pacientes evolucionan a peritonitis, 15% evolucionan a plastrón. En la peridiverticulitis la relación es inversa a esta. Cuando se perfora un divertículo, la peridiverticulitis tiene como base la perforación de un divertículo. La diferencia con el apéndice es que los divertículos colónicos están rodeados de grasa. Tenemos un montón de grasa pericolónica. Esta grasa contiene la perforación, hace que el proceso inflamatorio se quede alrededor del colon solamente y no se libere a la cavidad peritoneal. En un 85% de los pacientes, solo 15% va a evolucionar a peritonitis, como vimos en el caso anterior del neumoperitoneo que les mostré, que era una periverticulitis que perforó a peritoneo. Casi siempre la periverticulitis está en el sigmoides. Esto es bastante clásico. Los divertículos del colon izquierdo se complican con peridiverticulitis, los del colon derecho se complican con sangrado. Eh, no es una regla fija, podemos tener una peridiverticulitis derecha también, pero es mucho más rara. La complicación de la periverticulitis es el absceso. Cuando se complica se va a formar una bolsa de pus alrededor del colon. La peritonitis es más rara. La radiografía de nuevo no sirve. La ecografía es muy útil, va a mostrar un engrosamiento de la pared del colon y una inflamación de la grasa regional, eventualmente un absceso o un líquido libre. La TAC es el mejor método. Esta es una ecografía, fíjense, de nuevo, alrededor del segmento inflamado, una grasa hiperecogénica que traduce inflamación. Este es el colon sigmoides y saliendo del colon sigmoides, esto que es un divertículo donde dice D acá. Este es otro ejemplo, sigmoides, un divertículo, hiperecogenicidad de la grasa alrededor. Esto es una peridiverticulitis. La tomografía va a mostrar una infiltración de la grasa. Fíjense cómo en esta zona izquierda del abdomen la grasa tiene una atenuación diferente, lo cual implica inflamación aguda. Acá la atenuación de la grasa es aún mayor y todo está centrado alrededor del colon sigmoides. No hace falta ni siquiera ver el divertículo. Infiltración de la grasa alrededor del colon sigmoides es peridiverticulitis, hasta demostrar lo contrario. Obviamente el diagnóstico diferencial es un neo de colon, esto es importante saber, por eso todos los pacientes con peridiverticulitis son tratados con antibióticos, pero 3 o 4 meses después tienen que hacerse una tomografía para descartar formalmente un neo. Les voy a mostrar cómo se ve esto en una tomografía. A ver si... Creo que esta es la paciente. Les voy a mostrar de nuevo la tomografía de abajo para arriba. Voy a empezar de arriba para abajo y sigan el colon. Este es el colon, ángulo hepático del colon transverso y este es el colon descendente. Esto es intestino delgado con contraste oral.
vaso, hígado y riñones. Sigan el colon descendente. El colon descendente está vacío. Se ven algunos divertículos. Acá hay uno, acá hay otro. Vamos a seguir para abajo. Van a haber un montón de divertículos, Y, perdón, me fui para arriba. Voy a seguir para abajo y van a ver que en esta zona, acá donde el colon va a girar, ya está inflamada la grasa, hay una infiltración de la grasa. Acá está el colon engrosado, hay infiltración alrededor, acá hay un divertículo inflamado y tiene la paciente una complicación que es un absceso que se formó alrededor del divertículo. Entonces, así se ve una diverticulitis, peridiverticulitis es la palabra correcta. De nuevo, el factor clave en el diagnóstico está en la grasa adyacente al órgano inflamado. El siguiente tema es la isquemia intestinal. La isquemia intestinal va a dar dolor continuo, severo abdominal, es un dolor muy intenso. El método de elección para el diagnóstico cuando se sospecha isquemia intestinal es tomografía computada. La tomografía va a ver con contraste, tiene que ser con contraste, porque tenemos que ver si los vasos digestivos, o sea, la arteria, la vena mesentérica superior, la arteria, la vena mesentérica inferior están permeables. Y también nos va a permitir ver si la pared intestinal está o no engrosada, porque si está engrosada, esto quiere decir que está sufriendo y que hay que operar rápido, digamos. La ecografía tiene muy poca utilidad en la isquemia aguda, porque la isquemia aguda se asocia invariablemente a íleo paralítico y el paciente se llena de gases intestinales que nos impiden ver por ecografía. Es, sin embargo, útil en la isquemia crónica. La isquemia, en efecto, puede ser crónica o aguda. La isquemia crónica es siempre arterial y se va a manifestar por dolor después de comer. El paciente que tiene arteriopatía en miembros inferiores claudica cuando camina. El paciente que tiene arteriopatía mesentérica claudica cuando come y tiene dolor, termina bajando mucho de peso. La isquemia mesentérica aguda se produce por obstrucción. O sea, en realidad hay tres causas de isquemia mesentérica aguda. Por obstrucción arterial, que es en la mayor parte de los casos, 60%, pero hay otras dos opciones, por obstrucción venosa o por hipotensión. Asimismo, muchos pacientes que entran en shock por cualquier motivo y la presión cae mucho, durante un tiempo prolongado pueden hacer un sufrimiento intestinal. En una situación de shock se vasodilatan las arterias de ciertos órganos, en particular cerebro, riñones, hígado, para preservar estos órganos y se contraen las demás, en particular miembros inferiores e intestino. Y pues eso puede llevar a una isquemia mesentérica en pacientes de mucha edad. Entonces, en la isquemia mesentérica crónica, el ecodoppler puede ser útil, porque estos pacientes no tienen íleo, en tanto que en la isquemia mesentérica aguda estamos obligados a hacer una tomografía. Hay que buscar, hay tres arterias que van al tubo digestivo, son el tronco celíaco, que da algunas ramas para el estómago, la mesentérica superior, que vasculariza todo el intestino delgado y la mitad derecha del colon, y la mesentérica inferior, que vasculariza la mitad izquierda del colon. Para sostener el diagnóstico de isquemia crónica tiene que haber lesión en al menos dos de estos tres vasos, porque hay tantas colaterales entre ellos que cuando se ocluye en forma crónica un solo vaso no es suficiente para dar síntomas. Esto paso rápido, el ecodoppler es un método ecográfico que puede diagnosticar estenosis de arterias fácilmente, y las arterias digestivas no son excepción. La radiografía en la isquemia aguda, la radiografía tiene muy poco valor y da signos muy tardíamente. El paciente, cuando hace necrosis intestinal, se deposita aire en la pared, es muy difícil de ver, aún para radiólogos muy entrenados, no es fácil de diagnosticar, no tiene mucho sentido hacer radiografía. Y fíjense el íleo que genera esto, todo el tubo digestivo lleno de gases, pero hasta el colon, hasta el recto inclusive, no como en una oclusión que tenemos el ejemplo a la izquierda, que hay una transición, ahí solamente están dilatadas las asas, pero solo delgadas. La tomografía
es útil. Fíjense, en este paciente a la izquierda hay un caso de oclusión arterial. Esta es la aorta, esta es la vena cava, esta es la arteria mesentérica superior y esta es la vena mesentérica superior. La arteria está a la izquierda, la vena a la derecha. Se inyectó contraste, la arteria no realza, hay un trombo dentro de la arteria. Esta es una isquemia arterial aguda. En este caso, la arteria, la aorta, la vena cava, la arteria mesentérica superior y la vena. Es la vena la que tiene un trombo en su interior. Esta es una isquemia venosa y esta es una isquemia arterial. Es importante ver también si la pared del intestino está engrosada, lo cual traduce sufrimiento isquémico. Estas asas hay que entrar y tratar de revascularizar porque si no el paciente va a perder las asas intestinales. La colecistitis aguda es el siguiente caso, es la obstrucción litiásica del conducto cístico. La ecografía es el método de elección. Hay 4 elementos diagnósticos que tienen que estar presentes para hacer el diagnóstico. El primero, y esto es importante, si uno de los 4 no está presente, no podemos afirmar el diagnóstico. El diagnóstico de colecistitis aguda es ecográfico, pero hay que tener 4 elementos sí o sí. Los 4 elementos son: 1, tiene que haber cálculos. Tenemos que ver cálculo en la vesícula. Segundo, la pared vesicular está edematizada, está engrosada. Tercero, al paciente le duele cuando tocamos la vesícula con el transductor. Y cuarto, la vesícula tiene un volumen aumentado porque el cístico está trancado. O sea, estos 4 elementos son claves para el diagnóstico de colecistitis aguda. Este es un ejemplo. El paciente tiene una vesícula aumentada de volumen, hay un cálculo hiperecogénico con sombra acústica posterior y la pared está engrosada y le duele al tocar. Los 4 elementos están presentes, se hace el diagnóstico de colecistitis, el paciente va a cirugía. La pancreatitis aguda, ya vimos en la clase de páncreas, pero vamos a volver a ver. En la pancreatitis aguda, este ejemplo, esta imagen les muestro para que vean que la mayor parte de las pancreatitis son biliares y se explica en la anatomía del Wirsung y del colédoco. El colédoco y el Wirsung comparten un conducto común de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. O sea, si cae un cálculo de la vesícula al colédoco y se tranca habitualmente, se tranca en su segmento más estrecho, que es este. Entonces, al trancarse acá, tranca el Wirsung. Y contrariamente al colédoco, que tiene una pared bastante gruesa, la pared del Wirsung es muy frágil. Cualquier aumento de presión en el Wirsung va a producir filtraciones de jugo pancreático al parénquima y esto genera una enorme inflamación por el tipo de enzimas que hay en este jugo pancreático. En la pancreatitis aguda se maneja por tomografía computada. Esto pasó rápido porque ya vimos en la clase de páncreas cómo se clasifica. Hay una clasificación de Baltasar y un índice pronóstico que depende de la necrosis, ¿verdad? Esto pueden revisar en la clase de páncreas porque de esto ya hablamos. Les voy a mostrar cómo se ve una pancreatitis en tomografía computada. De nuevo, el signo cardinal está en la grasa, en este caso peripancreática. Esta es una tomografía con contraste. El páncreas es esta estructura que está acá. Y fíjense lo que pasa con la grasa que está por fuera del páncreas. Hay una atenuación totalmente diferente a esta grasa subcutánea. Ese es el elemento clave. En el diagnóstico de pancreatitis aguda por tomografía computada, lo que cuenta es la grasa. Ese es lo primero que se modifica. No es el aumento de tamaño del páncreas ni el edema del páncreas, es el cambio de densidad de la grasa peripancreática. El último ítem es la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es un problema que puede llegar a ser muy grave. El paciente sangra por boca o por ano. Y hay ciertas, de acuerdo al tipo de sangrado, a uno le orienta a pensar que la hemorragia digestiva es alta. Se considera una hemorragia digestiva alta cuando ocurre desde el ángulo de Treitz para arriba y se considera baja cuando ocurre del ángulo de Treitz para abajo. Bueno,
En cualquier caso, un paciente con hemorragia digestiva tiene que ser sometido a endoscopías, alta y baja. Eso es lo que hay que hacer, porque las endoscopías pueden localizar el sitio de sangrado y pueden incluso ser terapéuticas. Las úlceras gástricas, las úlceras sangrantes de estómago, duodeno o malformaciones vasculares pueden ser tratadas por la endoscopía. El problema es que hay muchas hemorragias cuyo origen no se determina en la endoscopía, eh, básicamente por dos motivos. El primero es porque están en el intestino delgado y no se puede entrar con endoscopia al intestino delgado, no da. Hay algunas técnicas nuevas, pero no son de uso habitual. Esa es la primera causa por la cual la endoscopía sale negativa. La segunda causa por la cual la endoscopía sale negativa es que hay mucha sangre. Curiosamente, si uno entra al estómago y hay sangre, no logran ver o dónde esté. Al menos nos orientan y nos dicen, bueno, el sangrado se produce en tal lugar, pero no pueden determinar con fiabilidad. En ese caso hay que recurrir, el segundo método es la tomografía con contraste. Eh, la tomografía con contraste desplazó ya a los demás métodos que se usan solamente en circunstancias especiales. La centellografía se usa básicamente para hacer el diagnóstico de divertículo de Meckel sangrante y la arteriografía se usa excepcionalmente para hacer diagnóstico, sino para hacer tratamiento, ¿verdad? La tomografía es el método de primera línea en los casos de hemorragia digestiva, después de la endoscopía naturalmente, ¿verdad? Y reemplazó la arteriografía diagnóstica. Tiene la misma eficacia o mejor incluso que la arteriografía. Eh, para eso se hace un angiotac, o sea, se hacen cortes sin contraste en fase arterial, venosa y tardía, sin contraste oral. Esto es fundamental porque fíjense lo que pasa en este paciente se le dio contraste oral, el contraste es hiperdenso. Y una clave en la tomografía es que en la fase sin contraste la sangre fresca es hiperdensa, como ya vimos varias veces durante el año, y donde hay material hiperdenso hay sangre. En este paciente, por ejemplo, en el estómago había sangre fresca, por lo tanto uno ya sabe dónde ir a buscar con mayor detenimiento. Este paciente, fíjense, el paciente tenía material hiperdenso dentro del estómago, o sea, sangre dentro del estómago. A la hora de ver la fase contrastada, tenés que ir a buscar, el paciente tenía evidentemente una fuga de contraste en el antro, resultó ser una úlcera, ¿verdad? Y de nuevo acá el hematoma. Lo mismo, este paciente está en la tomografía sin contraste, había un material hiperdenso, no se le dio contraste oral, material hiperdenso en estas asas delgadas. Entonces ahí uno tiene que ir a buscar, y en la fase con contraste se ve una extravasación de contraste, había una fuga de contraste, esta es la fase arterial y esta es la fase venosa, una fuga de contraste hacia la luz intestinal en este sitio. El paciente fue sometido a cirugía y resección de este segmento intestinal. Este otro tenía material hiperdenso dentro del colon y lo que sangraba era un divertículo en la luz colónica. También esta es la fase arterial y esta es la fase venosa. Se ve cómo el contraste va fugando a la luz intestinal. Este otro paciente tenía material hiperdenso en el recto y ustedes ven en la fase arterial una fuga, sangre contrastada que fuga hacia la luz rectal, ¿verdad? Que este paciente fue sometido a arteriografía, acá está la fuga y se embolizó el lugar que sangraba. Bueno, esto fue todo. Hay una práctica más el sábado y, y después los exámenes. Lamento mucho que el año que haya pasado lo que pasó y que no se haya podido desarrollar normalmente. Eh, Así que bueno, pueden hacer sus preguntas ahí en la plataforma, en el Classroom, eh, eh, y ahí me quedo yo para cualquier cuestión.